Bueno, habíamos visto cómo se acoplaban los bosones débiles y el fotón. En realidad vimos nada más cómo aparecía a partir de la teoría electrodébil el bosón W más y W menos, a partir de esta expresión, pero falta ver cómo aparecen el bosón Z y el gamma, que tienen que ser a partir de la tercer componente de W y este B mu que teníamos. Entonces, nosotros teníamos ya el W1, W2 por un lado. ¿Qué pasa entonces con el W3 y el B mu? Bueno, lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos, digamos, funciones de onda, A mu y Z mu, que van a estar escritos en términos de B mu, el coseno del ángulo mezcla, más W mu 3, seno de tita W. Y después vamos a tener Z mu, que es menos B mu, seno de tita W, más W mu 3 coseno de tita W. O sea, funciones de onda donde tenemos parte de cada uno del B mu y el W mu. Justamente sabemos que estos son los dos estados neutrales, el que va a estar correspondiente al Z y al fotón. Entonces los dos neutrales se mezclan en esta combinación lineal entre el fotón y el Z. Y justamente θ W, que era el ángulo de Weinberg o el ángulo de mezcla, acá se ve justamente que está mezclando los estados de tanto el Z como el fotón. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es de esta expresión que teníamos acá, nosotros habíamos extraído W1, W2 para llegar a W más y W menos, pero ahora vamos a traer nada más que el W3 y esta expresión de B mu, sabiendo que ambos están en términos de A mu y Z mu. Si uno expresa justamente lo que queda a partir de A mu Z mu, entonces uno tiene, bueno, nosotros si traemos nada más la parte de eh, el W3, ¿no? O sea, acá tenemos W mu, pero el 1 y el 2 ya los hemos usado, así que ponemos GW J mu 3, W mu 3, y si el otro, G'2, J mu y P mu. No, entonces ahí lo único que hice fue traer esto de acá. Pero acá nada más me quedé con la componente 3. Y ahora sí voy a escribir, digamos, cómo se escribiría en términos de A mu y Z mu, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos acá mezclados, metidos, ¿no? Entonces, uno podría despejar B mu y Z mu para poder, eh, para poder usarlos, ¿no? Bueno, W mu 3. Si uno hace eso, uno va a obtener menos I GW seno de tita W J mu 3 más G'2 coseno de tita W J mu I por A mu más GW coseno de tita W J mu 3 menos G'2 seno de tita W J mu I. Y ahora queda el Z mu, cerramos
todo. Entonces, acá vamos a tener que conectar esto con algo que ya teníamos de las corrientes electromagnéticas y las corrientes débiles. Entonces, por cierto, no lo dije, uno puede, ¿no?, chequear efectivamente que estas cosas son iguales, eh, considerando, por ejemplo, uno acá tiene el término JMU3 con GW, y acá tiene otro más, ¿no? Es decir, que ese término JW, JMU3 sería seno de tita, vamos a escribirlo, seno de tita W por AMU más GW, esto queda afuera, coseno de tita W, ZMU. Y uno puede verificar, esto debería ser WMU3. Entonces, si hice bien las cuentas, esto debería hacerlo, es decir, uno puede venir acá a donde estábamos y multiplicar a AMU por seno de tita W a ZMU por coseno de tita W, multiplicarlo acá, sumar de este lado y debería dar WMU3 y lo mismo con el otro. Bueno, dicho eso, como teníamos esta expresión, ¿qué pasa? El acoplamiento electromagnético es menos IGE JMU, la corriente electromagnética por la función de onda AMU. Eso podemos ir a verificar cuando hablamos ya de la corriente electromagnética, ya había aparecido. Acá también la teníamos, inclusive antes que esto, cuando empezamos a hablar de la teoría electrodébil, ya aparecía la corriente. Habíamos dicho que la corriente electromagnética era la que tenía solo el gamma mu en el medio, y después aparecían los espinoles quirales, ¿no? Y era específico J mu electromagnético. Teníamos, por ejemplo, teníamos el vértice de electrón-electrón, ¿no? Se escribía de esa forma. Teníamos muchas combinaciones. Entonces, en el caso electromagnético, nos interesa que quede de esta forma. Y entonces uno sabe que va a tener que eh, igualar donde quede a mu y nos quede esto de esta forma. Entonces, eso por un lado. También teníamos que J mu era J mu 3 más un medio de J mu i. Eso también era otra expresión que ya habíamos usado. Acá tenemos la expresión para JI. Entonces, esto también lo podemos usar. Por un lado, vamos a tener que GW seno de tita W va a ser igual a G' coseno de tita W, que esto va a ser G. ¿Por qué? Bueno, porque justamente, ¿dónde tengo AMU? AMU tengo todo esto de acá, ¿no? Entonces, yo necesito que me quede con G, justamente voy a forzar entonces G' coseno de tita W y GW seno de tita W. Para que quede igual tiene que ser igual a GE. Y bueno, justamente para que aparezca esta corriente electromagnética, bueno, ahí simplemente ya podemos ver que tenemos el J mu 3 y el 1 medio J mu i. Entonces, juntando las dos cosas, nos queda esta condición, que era algo que ya habíamos hablado, cómo se relacionaba JW con GE, GW, perdón. Y entonces acá tenemos cómo depende una constante de acoplamiento con la otra. En el caso de Z es un poco más complicado, pero podemos hacer lo mismo. Ahí vamos a necesitar que nos quede menos IGZ J mu 3 menos seno cuadrado tita W
J mu electromagnético Z mu. ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, nosotros teníamos una expresión para JI, específicamente, que era 2 J mu M menos 2 J mu 3. ¿No? Nosotros tenemos el Z mu acá y tenemos el J mu I acá. Por lo tanto, nosotros vamos a tener términos de 2J mu y de 2J mu EM. Bueno, a ver, escribámoslo, ¿no? Nosotros tenemos J mu I, solo, a ver, veamos este término primero. Sería J mu I es todo esto. Este 2 ya lo podemos cancelar con este 2 y nos cambiaría los signos, es decir, tendríamos un menos J mu EM y este positivo, ¿no? Podemos ponerlo de este lado. J mu 3, ¿no? O sea, simplemente lo metí acá, cancel el 2, y es cierto que yo tendría un seno de tita W y un G', este 2 se fue, el G', si quiero, lo puedo traer, como lo habíamos visto, G', lo teníamos escrito como G sobre coseno de tita. Es decir, puedo poner un G si quiero y un coseno de tita W abajo, pasando este para el otro lado, ¿no? Entonces, y del otro lado podría hacer lo mismo. Pasa que del otro lado ya tengo un J mu 3 que no lo voy a tocar. Pero sí tengo un GW que en términos de G sería G, eh, seno de tita W, pero tengo un coseno, o sea que tendría coseno de tita W, seno de tita W, exactamente al revés de como lo tenemos acá, ¿no? Entonces, esto queda bastante complicado, pero ¿qué pasa si yo tomo a GZ como GE seno de tita W coseno de tita W, otra fórmula que ya habíamos anunciado antes, la hemos utilizado, y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar GZ, o sea, GZ, podemos escribirlo, a ver, ¿cómo absorbo a alguien de acá? Acá tenemos, bueno, lo mismo que acá abajo hay un seno de tita W, es decir que yo lo puedo pasar para el otro lado del coseno, tengo un GZ coseno, y ya tengo un coseno acá arriba, así que esto es al cuadrado, j mu 3. Y acá hago lo mismo, pero absorbe el coseno, y tengo un seno del otro lado, así que esto es menos gz seno de tita w cuadrado, j mu 3 menos j mu em. Entonces lo que tenemos acá es, para j mu 3, podemos asociar estas dos partes. Para j mu em no, por eso nos va a quedar seno cuadrado de tita w, j mu em, z mu, no, todo esto está multiplicado por z mu, y gz, o sea que la parte esa de electromagnético está. El único tema es, yo ya había dado vuelta el signo, es decir que yo no tendría que tener un menos acá. Si no me equivoco, ese es el único tema que tenía, porque ahora sí va a quedar con un menos acá. Y el otro va a quedar con un más, queda coseno cuadrado más seno cuadrado de gz j mu, y nos queda el otro término, que es j mu gz. Entonces, digamos, este gz es el que te permite escribirlo de esta forma acá, dándonos el vértice neutral débil y justificando por qué gz tiene que ser así, ¿no? Para que dé exactamente el vértice débil como nos daba también el vértice electromagnético en el otro caso. Esas eran las dos cosas que queríamos determinar. Ahora, de cualquier manera, esta expresión que está acá vino de juntar
las fórmulas anteriores, no viene del vértice en sí débil, de hecho tiene una componente electromagnética, la tiene acá. Si nosotros tenemos un proceso como puede ser neutrino más Z0, un vértice, solo nos interesa la parte de JMU3, eso es lo que veníamos usando. Querían esa parte menos IGZ, bueno, y tendríamos los espinores quirales, perdón, que ya sabemos que ahí va a aparecer la parte de 1 menos gamma 5 sobre 2 B Z mu, justificando de alguna forma que CB y CA, en este caso de neutrino, sean un medio los dos. ¿No? Pero es cierto, nosotros trajimos los espinores quirales para generar esto, justificando estas constantes que teníamos, teóricamente, ¿no? Usando un artilugio para hacer la unificación. Es lo más importante.